Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado de tener un invitado que ya ha estado con nosotros, que es muy claro, es muy estudioso y además ha publicado recientemente un libro, El Super Yo Productivo, el doctor Omar Mosquera. Bienvenido, Omar. Bienvenido. Buenas noches, Susana. Muchas gracias por la invitación. Y además nos haces pensar también. Bueno, eso es importante. En los programas siempre ha tenido muy buena repercusión porque, bueno, tenés conceptos muy claros y muy actuales además, que muchas veces no se abordan como se debieran abordar, por lo menos mi parecer, ¿no? Sí, sí. Omar presentó recientemente este libro, lo podés mostrar vos también. El Super Yo Productivo. ¿Sí? ¿Se ve bien? El Super Yo Productivo, sí, perfecto, perfecto. Bueno. Sí. ¿Cómo surgió este libro como para poder empezar a desarrollar el tema, no? ¿Cómo empezó el libro, pero también qué significa la cultura como objeto del psicoanálisis? Claro, bueno, el libro de alguna manera forma parte de una trilogía que yo no me había propuesto al principio hacer eso, pero de alguna manera resultó así, ¿no? Un primer libro de hace mucho tiempo, ya tiene una segunda edición, que hace referencia a... Es un estudio sobre el concepto de superyo en la obra freudiana, ¿no es cierto? Después hice otro que tiene que ver con el superyo en las mujeres, que de alguna manera es el tema de mi tesis de doctorado, transformado en libro. Y finalmente dediqué este tercer libro. En el medio hubo uno dedicado a las pulsiones. Y este tercer libro, bueno, está vinculado con lo que en psicoanálisis llamamos, en términos amplios, el superyo de la cultura, ¿no es cierto? Siguiendo un poco esta idea freudiana del malestar en la cultura, donde él plantea que toda cultura, ¿no es cierto?, tiene su propio superyo. Y que ese superyo cultural va cambiando, va modificándose de acuerdo a las épocas, ¿no? De manera tal que, bueno, me vi interesado y movilizado por preguntarme cuáles son las características del superyo de la cultura en la actualidad, dado que uno no podría decir que tiene las mismas características que el superyo cultural al que Freud hacía referencia en el malestar en la cultura, en el año 30, principio del siglo XX, ¿no es cierto? En esa época ya venía produciéndose una transformación a nivel del superyo de la cultura, y entonces, bueno, mi interés fue ponerme a interrogarme y a preguntarme y a desarrollar cómo se puede pensar el superyo de la cultura en estos tiempos, ¿sí? En virtud de eso, le pongo un nombre, superyo productivo, que es un nombre que de alguna manera extraje de un texto de Miller. Él hace referencia a esta problemática, pero no la desarrolla. Simplemente nombra
en ese texto, nombra al superyo de la cultura como superyo productivo. No desarrolla el tema, ni siquiera plantea interrogantes acerca del tema, pero bueno, me pareció una manera de nombrar el superyo actual que me parece atinada, sobre todo porque, bueno, lo que yo hago en el libro básicamente es una articulación entre psicoanálisis e historia. Porque lo que trato de estudiar es, bueno, bajo qué condiciones históricas, éticas, políticas y económicas se ha producido esta enorme transformación que yo llamo superyo productivo, ¿no es cierto? Y que en última instancia está por detrás, o en todo caso sostiene, si se quiere, toda una práctica que tiene que ver con el consumo, ¿no? Que es una práctica, digamos, muy, muy común en estos tiempos y ya desde hace muchas décadas. Muchos autores han hablado de distintos puntos de vista acerca de la sociedad de consumo, en fin. Pero yo creo que digamos, ese movimiento, ¿no es cierto?, está en última instancia sostenido por lo que yo llamo el superyo productivo, que a lo que apunta, básicamente, después podemos desarrollar con más especificidad, apunta a que cada sujeto se plantee y se inscriba a nivel de la dimensión social como el empresario de sí mismo. Somos empresarios de nosotros mismos. Loren habla de que el sujeto en la actualidad está planteado como el empresario de su propio deseo, ¿no es cierto? Y entonces yo lo que parece una de las notas, ¿no es cierto?, de este superyo de la cultura, nos impone trabajar para producir nuestro propio goce, y ese goce bueno, aparece vinculado con el consumo de un objeto cualquiera, ¿no es cierto? Y ese objeto cualquiera puede ser un gadget, o sea, un utensilio X, ¿no?, un objeto de consumo, o puede ser también un semejante, tomado como objeto de goce, ¿no es cierto? Pero hay perdón, me parece importante porque vos haces el análisis del superyo cultural con sus mutaciones, ¿no?, como vos bien dijiste, pero lo relacionás, digamos, no lo relacionás, sino que lo describís, mejor dicho, como un síntoma, lo cual me pareció muy indicado, muy operativo y muy didáctico. Y en eso, cuando vos estás hablando del goce, ¿no?, que queda en un narcisismo, la persona en ella misma y nada más, poder explicar la diferencia entre goce y satisfacción, y a qué lleva, digamos, quedarse en uno mismo, ¿no? Puede ser, como vos dijiste, con cualquier objeto, porque también el humano, entre comillas, es tomado como objeto, al otro y mismo, ¿no? Exactamente, sí. Yo lo que trato, digamos, de analizar, estudiar en el libro, son una cantidad de transformaciones que se han venido produciendo, podríamos decir, desde fines del siglo XIX hasta la fecha, cada vez con mayor aceleración, ¿no es cierto? Y lo que planteo es que este nuevo superyo, digamos, para decirlo en términos amplios, es un superyo que no representa tanto la figura paterna, no representa tanto la autoridad paterna, ¿no es cierto?, sino que se trata de un superyo, de una instancia cultural que está al servicio de la satisfacción sin límite. O sea, yo creo que una de las características, si se quiere, ¿no es cierto?, que uno podía señalar en este nuevo superyo de la cultura, es que acompaña, ¿no es cierto?, todo un movimiento sociohistórico y cultural que tiene que ver con la caída del principio de autoridad, la caída, la devaluación de los límites,
la caída de ciertos valores, ¿no? Pero sobre todo el hecho de que se trata de un super yo que va más allá de cualquier límite, ¿no? O sea, si se quiere, hasta uno podría decir que uno de los imperativos, ¿no?, que caracteriza a este super yo es, bueno, satisfacerse sin límite en cualquier momento y lugar, ¿sí? O sea, si uno presta atención, digamos, a ciertas consignas publicitarias, por ejemplo, ¿no? Lo que desertó es un historiador muy ligado al psicoanálisis, Michel Desertot. Él habla de la mitología publicitaria moderna, ¿no? La mitología publicitaria moderna, ¿no? Yo creo que en esa mitología una de las notas, ¿no?, que en todo caso es bastante relevante, es un empuje, ¿no?, permanente y constante a disfrutar de todo en todo momento y lugar, ¿no? O sea, lo que importa es que disfrutemos de una enorme cantidad de objetos de consumo y que disfrutemos del otro como objeto también, ¿no? ¿No? Con lo cual... Que en realidad, Omar, son calmantes. Sí, sí, obvio. Se siente cada vez más vacío. O sea, no logran eso porque son autocalmantes, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí. Vos después también desarrollás en un capítulo con respecto al cuerpo, ¿no? O sea, sí, podemos tener lo que queremos, como queremos, y, ¿no? O sea, no hay frustración. Entonces, ¿a qué lleva todo eso, no? Sí, lo que ocurre es que una de las cosas que, bueno, que yo digo en el libro, una de las afirmaciones, una de las hipótesis, si quiere, es que el mercado, dicho en términos muy amplios, comprendió que a la pulsión no vale ponerle límites, no sirve ponerle límites. A la pulsión hay que ofrecerle satisfacciones. Por supuesto que esas satisfacciones nunca llegan a su fin, ¿no es cierto? Y por supuesto que esas satisfacciones siempre dejan un gusto a decepción, ¿sí? Pero siempre está la promesa de un objeto nuevo por venir, ¿no es cierto?, que me va a brindar la satisfacción total y absoluta. Obviamente es un engaño, ¿no? Como decís, son calmantes, son, si se quiere, bueno, tienen función de ilusión, ¿no es cierto? Pero, mientras tanto, bueno, el sujeto es conducido a, bueno, creer y apostar por el hecho de que cualquier objeto me va a dar la satisfacción que el anterior no me dio. Bueno, justamente por eso aparece todo lo que yo trabajo en el libro también, que tiene que ver con el culto de lo nuevo, ¿no? La novedad, en todo sentido, ¿no? Es lo que forma, de alguna manera, o lo que potencia la expectativa de que el objeto que mañana va a salir, el teléfono, el auto, lo que sea, ¿no?, me va a dar la satisfacción que no me dio, ¿no? Por supuesto que por supuesto que eso no erradica el malestar, ¿no? Y esto me parece que a lo que vos apuntás, ¿no es cierto? Digamos, una de las cuestiones que trabajamos desde el punto de vista del psicoanálisis es pensar la cultura desde el malestar. A diferencia de otras disciplinas, ¿no? Muchas disciplinas se ocupan de la cultura, ¿no es cierto? La antropología, la sociología, en fin. El psicoanálisis tiene la característica de pensar la cultura desde el punto de vista del malestar. Y yo creo que una apuesta en el libro, por eso el subtítulo es Para una clínica social del síntoma, por eso vos hacías referencia, ¿no?, a esta cuestión del síntoma, es pensar, digamos, cuáles son los aspectos de los mandatos culturales que pueden desorientarnos a cualquiera de nosotros para hacer valer nuestro propio deseo en función, bueno, en lo más genuino de la singularidad, digamos, ¿no? Pero no deseo por hacer lo que uno se le canta, ¿no?, sino muchas veces los mandatos sociales. Yo lo veo en la clínica, vos lo debes seguramente observar, ¿no es cierto?, ¿no? Cómo muchos pacientes se dejan llevar por determinados imperativos, ¿no? Y pierden de vista cuáles son sus deseos singulares, digamos.
¿no? Que tiene que ver, entre otros de sus imperativos, yo lo digo algo así en el libro, ¿no? Uno de los imperativos del superyo actual cultural es algo así como, bueno, tú puedes hacer lo que tengas ganas de hacer, puedes hacer lo que te plazca, pero no olvides de producir y consumir, digamos, ¿no? ¿Verdad? O sea, como que en el fondo de todo eso, de todo ese empuje a la libertad, ¿no? En el fondo está el empuje a producir y consumir, ¿no? Y producir, en última instancia, apunta a que a través de la producción y acumulación de capital que cada uno puede hacer, ¿no es cierto? En el horizonte de esa acumulación está producir la propia satisfacción. Como vos ponés en primer plano, y que estoy de acuerdo, es una satisfacción en última instancia narcisista, ¿no? Sí, que además la persona, digamos, lo que podríamos llamar persona, que no hay un yo real ahí, cree que es lo que elige, no elige nada, lo que elige es la sociedad y la cultura de consumo, ¿no? Porque bueno, si te metes en tal plataforma, eso te va a gustar, si te metes en tal si te compras tal ropa, ¿no? O sea, cuando uno, en la publicidad se maneja el deseo del inconsciente, sin culpa. O sea, todo puede ser, ¿no? Entonces, cuando la persona hace el cuerpo que supuestamente quiere, en base a identificaciones, ¿no? Que no lo tiene claro, se encuentra que se hizo un montón de cirugías y todavía no todo lo más importante, que es el vínculo interno. Claro, sí, todavía no llegó a cumplir con ese ideal estético, ¿no es cierto?, que se le plantea a través de la publicidad, a través de las redes, en fin. Vos lo debés observar mucho a través de problemáticas de psicosomática, ¿no? ¿No? Eso está muy presente. Y fíjate que en ese punto no es, digamos, no está alejado de todo esto que estamos planteando, el hecho de que en las últimas décadas se han, digamos, potenciado y difundido los trastornos narcisistas, ¿no? O sea, yo creo que la difusión de los trastornos narcisistas, que uno los observa en la clínica, tiene mucho que ver con estas cuestiones, ¿no? O sea, trastornos narcisistas hubo siempre, pero no se presentaban en la clínica con tanta frecuencia. No, pero hay un incremento, digamos, de las perversiones, que lo vemos permanentemente, ¿no? ¿Sí? La persona que mata y ya con una cuchillada ya mató, y estoy hablando de un caso cerca de Mar del Plata, en Miramar, ¿no? De un chico que mató 113 cuchilladas, o lo mismo que pasó ahora con el terrorismo, ¿no? O sea, digamos, ese goce, ¿no? Que va más allá, digamos, de todo límite. Exactamente, porque el tema es cuando no hay límite, por eso cuando vos decís, ¿hay renuncia o hay satisfacción? Que lo desarrollás en el libro, ¿no? Claro, porque yo creo que una de las notas, si se quiere, del superyo actual en la cultura es que no promueve la renuncia a la satisfacción, que es justamente lo que Freud plantea allá en el malestar en la cultura, ¿no? O sea, la renuncia a la satisfacción producía efectos a nivel clínico, sin duda, ¿no? La represión, ¿no? Neurosis, ¿no? La carencia de renuncia, la carencia de límites, produce otro tipo de efectos clínicos, digamos, ¿no? Y es justamente esto que vos estás marcando, ¿no? La proliferación de las perversiones, los trastornos narcisistas, las adicciones, ¿no? O sea, de lo que se trata justamente es de ir más allá de todo límite, ¿no? Y fíjate una cosa que yo en el libro en alguna medida lo rozo esta problemática, ¿no? Una de las cuestiones que se escucha, se ve incluso en las propuestas publicitarias, ¿no? Esta consigna de todo es posible, ¿no? ¿Viste la consigna de todo es posible? ¿No? Esa es la consigna que, uno, tenemos digamos, elecciones próximamente, entonces todo aparece, ¿no? Lo mágico, lo mesiánico, y en las propagandas, bueno, vos podés comer lo que querés total después,
tenés la medicación adecuada. Exactamente, exactamente, exactamente. Pero parece inofensiva esa consigna, ¿no? Incluso, no solo inofensiva, mucha gente podría haberse reflejado en esta propuesta, ¿no? Si todo es posible, no hay límite, ¿no es cierto? Si todo es posible, no hay, digamos, ningún tipo de freno a la satisfacción, ¿no es cierto? Si todo es posible también la violencia, ¿no? O sea, son consignas peligrosas, ¿no es cierto? Frente a las cuales mucha gente, en vez de pensarlas o reflexionar qué está por detrás de eso, bueno, las termina actuando y adhiriendo a esa consigna de todo es posible, ¿no? La consigna de todo es posible, yo diría que es uno de los imperativos del superyo actual de la cultura, ¿no es cierto? Sí, vos desarrollás en el libro una relación que hay entre la hiperproductividad y la violencia sistémica. Exacto, exacto. Bueno, en ese punto a lo que apunto también es al hecho de, tomando algunos desarrollos de otros autores, ¿no? Porque uno cuando hace un libro y promueve ciertas ideas, siempre lo hace apoyado en otros, ¿no es cierto? En ese caso, uno puede advertir que este empuje a la productividad, ¿no es cierto?, en algunos casos lleva a una especie de autoagresión, ¿no es cierto? ¿No? Porque uno tiene que poder cada vez más, ¿no es cierto? En todos los aspectos, ¿no es cierto? Hay una suerte de imperativo que tiene que ver con poder cada vez más, ¿no? El sujeto tiene que poder cada vez más. Vos lo verás en problemáticas psicosomáticas, ¿no? Este empuje a la productividad, al poder cada vez más. Hay algunos autores que lo que plantean es que eso puede volverse en contra de uno, digamos, ¿no? Porque el poder cada vez más hace que uno fuerce, ¿no?, los límites del cuerpo. Claro, ¿No? pero imagínate, vos me hiciste recordar, un paciente que los padres le decían que si no traía 10 que no apareciera, Claro, ¿no? claro, Y si no, pero ¿qué pasa? Esta persona que tiene 50 años, ya tuvo un infarto, pero también, ¿qué pasa con una nena de 10 años donde la maestra le dice, esto está todo mal? Entonces digo, ¿cómo todo mal? No, está bien, le dice ella. No, pero no es lo que yo te pedí. Vos tenés que contestar tal cual. Esto pasa en la facultad también, ¿no? Claro. O sea, tiene que ser de acuerdo al autor del libro, que es uno solo ahora, el profesor, no varios autores como teníamos que leer nosotros. Y si no es eso, no. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Esa condena si no haces lo que yo quiero. Que en este caso está impuesto por la cultura, pero también vemos en la educación, cuando se corrigen mal las tareas. O sea, si tiene falta de ortografía, primero corrijo la redacción, después lo tomo esto para ver las faltas de ortografía, pero si no, al chico le queda que está todo mal. Y si no, se compra, por ejemplo, en las fiestas de adolescentes, que ahora se usa ir con saco y jean, ¿no? Viste que va cambiando. Pero claro, ¿qué tipo de saco? ¿Quién no puede tener? Si yo no llevo ese saco, no me excluyen. ¿Cómo es? ¿No? Exacto, sí. Sí. Bueno, son cuestiones que de alguna manera han estado siempre vigentes. Cada sociedad impone sus obligaciones, sus deberes, sus formas, ¿no es cierto? Sus ideales estéticos incluso, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que tras el supuesto individualismo, que muchas veces uno lo advierte, tras ese supuesto individualismo, también hay un empuje a la masificación, sin duda, ¿no? Está, digamos, la cuestión del individualismo está muy presente, ¿no? Pero también está presente, y no hay que perder de vista, ese empuje a la masificación, ¿no? Que vos lo ponés, bueno, en esto, en términos, bueno, hay que
hay que ir con tal y tales prendas, ¿no? Hay que usar determinados tal y tales sacos, ¿no es cierto? ¿No? ¿No? Entonces, yo creo que las redes promueven mucho eso. Y también hay un cierto, si se quiere, engaño en ese aspecto, en el sentido de que, por un lado, la época promueve una suerte de libertad en todo sentido, ¿no es cierto? ¿No? Falta de límite, todo es posible, ¿no? Pero por otro lado, también hay mandatos que tienen que ver con que si no, como lo decías recién, ¿no? ¿No? Si no cumplís con tales y tales cuestiones, estás por fuera de lo políticamente correcto. Y entonces serás condenado, ¿no? O sea, tras esa apariencia de libertad, ¿no es cierto? Hay también ciertas, digamos, ciertas sanciones, cierta censura, ¿no? Que se practica, y que en última instancia no la practica no la pone en práctica un poder personalizado, personificado en nadie, sino que es una censura social, si se quiere, ¿no? Distribuida entre nosotros sin darnos cuenta, ¿no es cierto? O sea, por un lado está el empuje a la libertad, el todo vale, ¿no? Ese es otro aspecto curioso, ¿no? El todo vale, ¿no? ¿Viste? Donde no hay diferencia, donde no hay jerarquías, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, cualquiera, o sea, ¿qué implica el todo vale? El todo vale implica que, por ejemplo, cualquier opinión es válida, ¿no? No hay opiniones jerarquizadas, ¿no? Digo, gente que ha estudiado, que se ha formado para, ¿no? Tener tal o cual opinión, ¿no? Todo vale, todo es lo mismo, ¿no? El todo vale es otra consigna muy riesgosa, ¿no es cierto? Donde se pierden pero fíjate que a nivel de la cultura y en nuestro país no nos faltan ejemplos, porque cualquiera opina de cualquier cosa, cualquiera dice cualquier cosa. Entonces salió lo del submarino de Lara San Juan, todo el mundo sabía de submarino. Exacto. Bueno, ahora con la dolarización todo el mundo sabe, opina si la criptomoneda, si esto lo otro. Pero la gente no investiga, no ve de dónde, qué fuente, cómo. Entonces cualquiera puede ser psicólogo, cualquiera puede ser médico, ¿no viste que ahora en la UBA van a bajar menos años porque los médicos se están yendo por el tema de todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Sí, entonces, lo que ocurre, ¿no es cierto?, que justamente es como cuando abrís una tranquera y salen los animales y se sienten libres, ¿no? Pero después no saben cómo ir y no hay razonamiento, o sea, no hay, digamos, no hay una ética tampoco, ¿no? Sí, Porque no hay crítica, no hay tampoco ningún tipo de interrogante ni reflexión, ¿no es cierto? Todo es bastante irreflexivo, ¿no? Claro, pero por eso ayuda a que no haya crecimiento ni tampoco creatividad. Obviamente, porque bueno, el crecimiento y la creatividad implican, por ejemplo, el crecimiento y la creatividad implica dar lugar a cierta renuncia inmediata a la satisfacción, ¿no? Y eso está condenado. Hoy nadie tiene que renunciar a nada, ¿no? Si vos tenés ganas de hacer tal cosa, tenés que hacerla, ¿no? Porque todo vale y todo es válido y todo es posible, ¿no es cierto? ¿No? Lo hemos hablado creo que en otro encuentro acerca de los derechos, ¿no? Viste que, ¿no? La cuestión del derecho está a la orden del día, pero no las obligaciones, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a todo, ¿no? ¿No? Pero cuando se trata de obligaciones, ¿qué son obligaciones? Son límites, son deberes, son esfuerzos, ¿no es cierto? Y todo eso está devaluado, ¿sí? Y me parece que eso, lo que tratamos, o lo que trato en todo caso en el libro, entre otras cosas, es ver en qué medida eso tiene efectos clínicos. No es sin consecuencias. Y los efectos clínicos, así como en otro momento cultural había otros efectos clínicos, a través o a partir de todos estos mandatos e imperativos, habrá otros efectos clínicos, ¿no? Bueno, justamente una de las, digamos,
intenciones, ¿sí?, del libro es, bueno, poder pensar a través de este operador de pensamiento que es el super yo cultural, bueno, pensar en qué medida ciertos mandatos culturales, ¿no?, producen efectos clínicos, que uno los ve todos los días en el consultorio, ¿no es cierto? Hablabas de las perversiones. Bueno, hay autores que lo que están, digamos, poniendo en primer plano es que hay una, digamos, proliferación de cuadros perversos mucho más relevante que en otras épocas, ¿no es cierto? ¿No? Viste que en otras épocas, digamos, en épocas freudianas, bueno, la vedette de la clínica era la neurosis, ¿no es cierto? ¿No? Hoy la vedette de la clínica pasa por otros tipos, por No, otras... pero aparte es bastante frecuente, por decirle de alguna manera, ¿no? Cuando alguien te habla de lavado de dinero, de narcotráfico, de empresas que no existen, de los coches que se compran y que vos decís cómo, ¿no? De que pagan fortunas para los chicos para la escuela y los hacen ir, digamos, qué sé yo, de un country a otro para encontrarse con un amiguito. A ver, situaciones que no son para un chico de 12 años, No, ¿no? claro. No son para nadie en realidad, pero Sí. digamos, es un chico de que no puede. Entonces, ¿qué ocurre? Se arma todo un mundo que después cuando, estoy hablando de un caso concreto, ¿no? Cuando la nena se cortaba, entonces la desesperación, ¿no? Con padres separados, pero digamos, es como muy frecuente esto que vemos nosotros. Y donde de alguna manera, por ejemplo, el otro día, una psicóloga de un país extranjero estaba muy angustiada porque le plantean una nena de 9 años que subía fotos de ella en prenda interior y videos. Pero los padres, ¿cómo le decimos? Le decimos que venimos a ver, ¿no? Toda una desmentida y una negación. Exacto. La psicóloga estaba muy angustiada, una chica joven, ¿no? Que digo, mira, acá hay algo detrás. No es casualidad esto. Y hay una amenaza, ¿no? Para la nena. Bueno, muy brevemente, ¿qué había pasado? Los abuelos habían sido asesinados, quemados, junto con la persona doméstica. La nena sabía y tenía muy buena relación con estos abuelos. A ver, situaciones que antes nosotros era raro que eso llegara al consultorio. Muy raro. Sí. ¿No? Por eso digo, entonces cuando a veces yo comento, me dice, pero Susana, no, cuando uno tiene mucha experiencia clínica de muchos años, uno lo que ve, estas situaciones donde a lo mejor una maestra pega una cachetada o expulsa a un chico porque pidió una boligoma. Situaciones que podíamos tener una maestra gritona, autoritaria. Bueno, no llegar a esas situaciones de estar el maestro, no todos, por supuesto, con el celular y no escuchar a los chicos, porque también hay colegas, ojo, ¿no? En todas estas situaciones que estamos viviendo también hay mucha desmentida de colegas. Digo, ¿no? Porque nosotros también formamos parte de esta cultura y de esta sociedad. Exactamente, sí, sí. Sí, creo que, bueno, una de las cuestiones que por ahí están en el libro no de manera tan explícita o evidente, es que estamos atravesando por una época de desborde, ¿no? Desborde. O sea, ¿viste? Que es otra manera de decir que, bueno, es una época en la que no hay límites claros, los límites son siempre borrosos, no está claro qué se puede y qué no se puede, ¿no? Donde incluso vos lo advertirás también en la clínica, hay como un límite difuso entre lo normal y lo patológico, ¿viste? ¿No? O sea que ¿no? Que cosas que por ahí en otro momento eran caracterizadas como patológicas, bueno, hoy pasan a ser, ¿no es cierto?, parte de una, entre comillas, normalidad, ¿no es cierto?, ¿no?
hay como cierto corrimiento, digamos, de ciertos límites, lo cual hace que los límites sean cada vez más borrosos, ¿no? ¿No? Y creo que ese es uno de los, no digo que sea el único, pero creo que es una de las explicaciones de por qué aparecen tanto en la clínica los casos border, ¿no? ¿Viste? ¿No? ¿Viste? Donde no está claro si es una neurosis, si es una psicosis, ¿no? ¿Viste? Esa, digamos, franja, ¿no? De la clínica donde los límites son absolutamente borrosos, ¿no es cierto? Claro, nosotros tenemos autores como Green, ¿no? Como Claro, otros, exactamente. que justamente, bueno, no es que sea todo neurótico, todo psicótico, pero vos te referís a otra cosa, que tiene que ver, digamos, cuando la persona te dice, tengo el espectro autista, yo soy Claro, TOC, soy esto, ¿no? Los claro. rótulos, como que fuera un yo eso, ¿no? Que es digamos, como una armadura, ¿no? De algo, pero se siente algo. El tema es, ¿no es cierto? Otro que vos lo desarrollás también en el libro. ¿Por qué pasan estas cosas? En parte por lo que venimos hablando en el programa, pero además, ¿cómo atraviesa esto, cómo implica el poder de todo esto de la cultura en los cuerpos? Que es otro tema. Sí, sí. Bueno, sí, hay un capítulo dedicado a esta cuestión del cuerpo y del superyo productivo, donde yo lo que trato de hacer es algo así como una historia de la representación social del cuerpo. Y entonces parto en digamos, en este objetivo de hacer una articulación entre psicoanálisis e historia, distingo esa representación social del cuerpo en 5 momentos, ¿no es cierto? Y estamos en un momento, a ver, uno podría decir que a partir de la década del 70, por ejemplo, comienza a promocionarse alguna suerte de culto al cuerpo, ¿sí? Y hay autores, sociólogos, que tienen estudios vinculados, es una cosa muy interesante, ¿no? Ellos dicen que en la medida en que el cuerpo dejó de ser un instrumento destinado al trabajo, entonces pasó a ser un objeto de culto, de belleza, ¿no es cierto? Porque se descubrió también que el cuerpo puede ser un objeto al servicio de la productividad, ¿no? ¿No? Todo lo que tenga que ver con, viste, los cosméticos, en fin, todas cuestiones vinculadas con la estética, pasan a ser un medio de productividad y de acumulación, ¿no es cierto? Y de productividad de Bueno, en capital. este momento, vos viste que las barberías proliferan Claro, y van más los hombres que las mujeres a las peluquerías. tal cual. Exactamente, claro. Bueno, todo eso tiene que ver con, digamos, la instalación de una representación social del cuerpo destinada a la seducción. El cuerpo tiene que seducir, ¿no? En otro momento el cuerpo tenía que producir. En otro momento el cuerpo era un cuerpo destinado a la producción, ¿no es cierto? Estamos en un momento en el que el cuerpo tiene que estar destinado a la seducción. En todo sentido, ¿no? Digo, fíjate, uno tiene más que abrir las redes y darse cuenta que el cuerpo es un medio de seducción, sirve para eso, ¿no es cierto? Y después, paulatinamente, se ingresó en una etapa, en otro tipo de representación social del cuerpo que tenía que ver con el cuerpo como un medio de satisfacción. Usar el cuerpo como un instrumento destinado a la satisfacción, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos efectos muy, si se quiere, patológicos, bulimia, anorexia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con poner el cuerpo al servicio del goce, digamos, ¿no? ¿No? Poner el cuerpo al servicio de la sensibilización, ¿no es cierto? ¿No? Y paralelamente a esta representación social del cuerpo se creó todo un mercado vinculado con el consumo emocional, ¿no es cierto?
el consumo de experiencias, ¿no? ¿No? Viste que últimamente uno lo ve, por ejemplo, viste en las publicidades vinculadas con el turismo, ¿no es cierto? Hoy hacer turismo es vivir una experiencia nueva, no es ir a conocer, ¿no? No es ir a conocer tal o cual lugar, ¿no? Es vivir una experiencia en el cuerpo, ¿no? ¿No? O sea que el turismo Sí, se sí, vende de ese sí. modo, ¿eh? Se vende como un Además, por medio. ejemplo, sí, además, por ejemplo, cuando hay chicos, ¿no? Dicen, nos vamos a un all inclusive porque así nosotros nos desentendemos, Claro, se claro, cuide todo, ¿no? Y hay exacto, todo exacto, lo que los padres, entonces vos ves en las playas que son pocos los padres que juegan con sus hijos. Por eso mm, ahora en las playas, en los balnearios, se ha contratado gente para que jueguen con los chicos. Los padres no, ¿no? Que es un qué momento curioso, de... ¿eh? Claro, claro. Entonces, claro, que es todo lo que eso produce, porque pensaba yo cuando vos decías el goce del cuerpo, me acordaba también de otra paciente que me dice, Susana, subí fotos porque saqué la cuenta que voy a ganar más, mostrando mi cuerpo con las Ah, mira, fotos que me claro, pagan en donde trabajo. claro, Bueno, notable, claro. Sí, el cuerpo como un instrumento de productividad, digamos, ¿no? Y de acumulación de capital, ¿no? Fíjate, ¿no? El cuerpo como objeto de culto y como, sí, sí, que sí. además, digamos, la trata de personas, la prostitución, el tráfico de niños, de mucho tiempo atrás, pero hoy en día es como que mucha gente, por eso la última película que se hizo, que fue muy boicoteada, ¿no? La película colombiana con Ujú, respecto a la trata. ¿Por qué? Porque había mucha gente involucrada. Esto como claro, nos pasa a nosotros, cuando descubren algo de corrupción, saltan todos los que supuestamente nos representan, ¿no? tal cual, Entonces, sí, lo que significa que nos representan. sí, 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 Y es ahí cuando el chico se siente muy vacío, muy solo y la persona adulta también, ¿no? sí, 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 Porque vos ves muchas parejas que debes ver también en la clínica de 30 a 40 años que llega a la casa y se pone con el celular, Susana, se pone a mm, mirar fotos. Y sí, estamos, bueno, y estamos comiendo en un restaurante o en una casa y cada uno con su celular, cada uno, ¿no? O sí, sea, se ven, entre comillas, con esto que vos decías al comienzo del programa, con distintos objetos, ¿no? Y no está exactamente. la parte de afectiva, ¿no? Exactamente, sí. Sí, en definitiva creo que eso, entre otras cosas, ¿no? Es una forma de evitar la alteridad, digamos, evitar el contacto con el otro, el diferente, el que puede pensar distinto, el que se opone a lo que yo pueda tener como opinión, ¿no es cierto? Así que es una cuestión ahí donde, incluso donde hay una suerte de captura de la imagen, ¿no? Porque fíjate que la imagen, ¿no? La imagen visual y la captura, ¿no? Que hace la imagen visual del sujeto que está ahí en la red mirando imágenes, ¿no es cierto? También está destinado a bueno, algo que vos de alguna manera rozaste hoy, ¿no? Que es digamos, de evaluar el pensamiento crítico y reflexivo. O sea, ¿no? Viste, la gente cuando está en las redes mira imágenes y justamente no piensa en nada. Es consumir, ¿no? ¿Viste? Imagen tras imagen tras imagen. Y bueno, decías vos en algún momento también, ¿no? Eso no favorece la creatividad, no favorece la reflexión, ¿no es cierto? Y por otro lado se produce una suerte de encierro en mí mismo, digamos, ¿no? ¿No? Yo estoy solo con el celular. Eh, Fíjate que hay también cierta idea de que todo está ahí, ¿no? ¿Viste la cosa del, no? Que todo está ahí, ¿no? Y todo no está ahí. O sea, no, pero se produce un poco Sí, sí, sí. digamos, ilusión, ¿no es cierto?, social, donde todo está ahí, ¿no es cierto? Y no está todo ahí. Digo, esta idea que se trata de instalar, ¿no? Acerca de que, bueno, del todo, ¿no? En todo sentido. Todo vale, todo es posible, todo se puede, ¿no? ¿Viste?
no hay lugar para relacionarse con el vacío, con la falta, con lo que no hay, que es en última que instancia, justamente si no aceptás la falta, no aceptás la castración, no podés. Quedas más atado que nunca. El tema es, justamente, yo decía el otro día en una ponencia en Perú, con respecto al medio ambiente, la naturaleza. El hombre creyó que podía más que la naturaleza. No, que era con la naturaleza. Exacto. Entonces destruimos la naturaleza, ¿no? Y los efectos que tenemos. Entonces, si el otro piensa diferente, ya es un enemigo, ¿viste? Como dice Bion con el tema de los vértices, ¿no? No, claro, como que es parte de un todo, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos que se han impuesto, pero que también son mandatos de los grupos más ricos económicamente, siempre hay un objetivo económico, y que la gente no lo ve. Sí, exactamente. Sí. Sí. Estoy tratando de pensar un nuevo libro que sería de alguna manera a continuación de aunque tiene su autonomía propia, ¿no? Donde he empezado a trabajar todo lo que tiene que ver con la tecnología en nuestra vida, ¿no? Que sin duda tiene digamos, usos muy interesantes, ¿no? La tecnología, digo, vivimos en un mundo tecnológico, uno no podría desmentir eso, no podría mantenerse al margen de eso, ¿no? ¿No es cierto? El tema es que, bueno, la tecnología no nos termine, digamos, dominando, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, ¿no? En vez de Google, la gente ahora consulta la inteligencia artificial. Por ¿no? ejemplo. Él me dijo que tengo este diagnóstico. Yo le pregunté, real esto también, ¿no? Le pregunté a la inteligencia artificial y me dijo esto, ¿no? Y la verdad que muy bien, ¿eh? La acertó muy bien, todo muy bien. El tema es que cuando nosotros vemos a lo largo de todos estos años que la gente busca acompañarse desde una mascota, como vemos en la pandemia, que muchos pacientes siguen atendiéndose virtualmente con el conejo, con el real, todo lo que estoy diciendo, gato, perro, ¿no? Bueno, entonces participa de la sesión, ¿no? Y donde está bien que lo acompañe, pero no es, por eso hay muchos chicos que te dicen, yo me siento un poco humano, un poco animal. Claro. Entonces, por ejemplo, hace poco un muchacho se hizo unas incrustaciones de las orejas de un animal muy poderoso, ¿no? Entonces, el tema es, ¿no? Estas mezclas, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar con los nuevos nacimientos. Porque todavía, no, entonces el tema es hasta dónde la persona, como pasa siempre con, viste, con un psicópata que controla todo y es el que no nos viene a ver al consultorio. El otro día un colega me decía, bueno, a no ser que la mujer lo engañó o el marido, pero si no, no llega a la consultoria, ¿no? Claro. El tema es cuando la persona cree que controla y la sociedad de consumo, la cultura, lo controla. Exactamente. Bueno, esto que traes de esta persona, ¿no? Que se hace incrustaciones en el cuerpo, ya eso empieza, yo creo en los últimos años empezamos a asistir a un nuevo fenómeno que es los cuerpos híbridos, ¿no? Como una nueva forma de representación social del cuerpo, ¿viste? Los cuerpos híbridos, ¿no? Cuerpos que empiezan a tener, digamos, elementos tecnológicos incorporados, ¿no? ¿Viste? ¿No? Y creo que, bueno, eso es lo que se viene. En todo caso, hay mucho trabajo sobre eso, ¿no? Los cuerpos que empiezan a incorporar elementos cibernéticos, ¿no es cierto? ¿No? Incluso aunque no estén formando parte del cuerpo en sí mismo, bueno, muchos sujetos están, digamos, algo así como pendientes de, viste que ahora hay medidores de un reloj que te mide los pasos que tenés que dar, que te mide te mide los latidos, ¿no?
Tal ¿no? cual. O sea que, ¿no? O sea que hay, o sea, el conocimiento del cuerpo pasa por la máquina, no por una percepción que uno puede tener del propio cuerpo, ¿no? ¿Viste? Siempre ¿Cuántos está bien. pasos di? ¿Cuántos pasos no di? Exacto, o sea, Yo por digo eso, siempre, es como aquel que tiene la balanza para ver si aumentó o no. No, te das cuenta solo. Cada claro, vez nos estamos hablando con oncólogos, con cardiólogos, ¿no? Porque para mí es un trabajo interdisciplinario. Me decían hace pocos días la cantidad de gente joven que ya viene con infartos, con problemas muy serios. Y notable, entonces, ¿qué ocurre? Cada vez es más escisión del cuerpo claro, de la mente. Es el cuerpo del exacto, otro, no exactamente, percibe el cuerpo, ¿no? exacto, Digamos, exactamente. mayor es escisión. Sí, se ha perdido esa capacidad de autoconocimiento, si querés, o de autopercepción del cuerpo, ¿no? Y entonces todo está mediado por otro, que en este caso son máquinas, ¿no es cierto? ¿No? Entonces es la máquina la que me dice cómo estoy en un punto, ¿no? ¿Viste? Es como, un poco vos lo traías hace un rato, ¿no? Es decir, la máquina es como el otro yo, la tecnología pasa a ser mi otro yo, digamos, ¿no? ¿No? Con lo cual hay una decisión ahí complicada, ¿no? Porque es mi otro yo tecnológico en todo caso, digamos, ¿no? Estoy dependiendo del conocimiento que una máquina hace de mí mismo sin poder darme la posibilidad de, bueno, conocerme en mi singularidad más allá de lo que una máquina me proponga, ¿no es cierto? ¿No? ¿Mm? Sí, yo creo, nos quedan 6 minutos. Te voy a dejar para que termines el programa con un mensaje con lo que vos quieras hacer. Recomendamos el libro, que lo podés ir mostrando de nuevo para que Adrián lo pueda Sí, visualizar mejor. el libro es El Super Yo Productivo, es un libro eh, editado por Letra Viva en el año 22, hace un año prácticamente. Se consigue en librerías de todo el país, es de fácil acceso, digamos. Bueno, y creo que es un libro, al menos ha sido un poco mi intención, un libro donde intento conversar con otras disciplinas, la historia, la economía, la política, y es un libro que está incluso abierto a la posibilidad de que pueda acercarse un sociólogo, un politólogo, un filósofo, un historiador, digamos, ¿no? Es un libro en el que yo intento conversar con otras disciplinas. Es un poco, yo creo que es uno de los objetivos que tenemos que darnos, ¿no? El psicoanálisis conversando, así como vos planteás que en la clínica hay que hacer interdisciplina, digamos, ¿no? Yo creo que a nivel teórico, a nivel de la productividad teórica, digamos, o de la reflexión, tenemos que darnos la posibilidad de conversar con otras disciplinas, ¿no? Y este es un libro abierto a que pueda leerlo cualquiera que más o menos esté interesado en las problemáticas vinculadas con la cultura actual, ¿no? Además, creo que si no lo hacemos entre todos, no podemos. Yo creo que Claro, también muchas veces el psicoanalista se había quedado antes, digamos, en el consultorio. Muchos de nosotros nunca fuimos así. Abordamos de verdad el cuerpo, pero en todos los aspectos, porque es tan importante, digamos, el kinesiólogo como el cardiólogo, el nutricionista. A ver, el tema es, ¿no es cierto?, no creernos nosotros caer en ese narcisismo perverso, exactamente, que yo exactamente. voy a curar lo que yo, no, porque me decía el otro día una médica que hace oncología, me dice, Susana, nosotros antes en la clínica jamás pensaríamos, no dejaban entrar a latinoamericanos como médicos. Ahora son todos latinoamericanos. Y tuvimos que aprender también y Claro. poder. Digo, vos fíjate en una cosa profesional. El tema cuál es, que a lo mejor también, ¿no? Por una necesidad de que se están yendo los médicos, el tema es que siempre se hacen las cosas cuando pasan, cuando se tendría que hacer antes. Porque, por ejemplo, un médico que está acostumbrado a trabajar como antes eran los médicos rurales, sabían manejar ciertas enfermedades que hoy un médico sale de la computadora, nunca vio un cuerpo humano en algunas facultades, Tal y qué cual. sabe, ¿no? Cuando vos Sí, vas, está la máquina y no te miran.
Bueno, a ver, a veces a uno le dicen, pero hay tantos casos tan graves, bueno, pero uno vive con la realidad. O Exacto. sea, no sé, es así, ¿no? Sí, sí, Así que sí, por sí. eso me parece que es un libro muy recomendable, pero además también vos sos muy didáctico. Bueno, Omar es docente en la USAL hace muchos años, y bueno, como una vez vos dijiste en el programa que algún alumno te decía, bueno, pero usted es difícil de seguirlo, usted es muy exigente, ¿no? ¿Te acordás? Bueno, Sí, sí. el cuál es, que después ese alumno también siempre se va a acordar, ¿no? De que vos Claro, ayudás a usar, como es este exactamente. programa. Así que bueno, te dejo el cierre y te agradezco mucho y nos vemos el año próximo en otro programa. Bueno, Y te muchísimas dejo el gracias. cierre del programa. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder participar de estos programas que además ayudan a pensar y me ponen también la posibilidad de pensar a mí, ¿no es cierto? De cómo transmitir lo que yo estoy haciendo, ¿no? No, para cerrar, bueno, el libro, como decía hace un rato, es, bueno, una suerte de compendio de muchos problemas planteados desde el psicoanálisis, pero sin olvidar que el psicoanálisis tiene que conversar con otras disciplinas, ¿no es cierto? Disciplinas que de una u otra manera estudian la cultura, y el psicoanálisis se ocupa de estudiar la cultura desde el punto de vista de los efectos que los mandatos culturales tienen sobre la subjetividad, digamos, ¿no? Que es lo que nosotros recibimos en la clínica, ¿no? Y creo que hay que romper un poco con esta idea de que el psicoanalista solo, desde su soberbia, lo puede todo. Yo Sino que creo que, haría ¿no? en un super show productivo. Tal cual, exactamente. Sí, sí. Bueno, así que muchísimas Bueno, gracias por la muchísimas gracias y un participación. abrazo. Gracias, Omar. Igualmente, saludos para... Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.